¿Historia para quién? Historia para ti, para él, para ellos, para todas, para mis amigos, para todos, para redes sociales, para todo el mundo, para mis amigas, para mí, ¿no? ¿Historia para quién? El sentido actual de la historia. ¿Quién escribe? ¿A quiénes les habla? ¿A ti? ¿A mí? ¿A todas y todos? Una coproducción entre el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. ¿Qué es la justicia? ¿Quién la imparte? ¿A quién o a quiénes? ¿O a qué debería responder? Hoy estaremos conversando sobre acceso a la justicia en México. Desde una perspectiva histórica estaremos explorando el contraste entre el marco institucional y la ejecución de la ley, así como distintas nociones sobre justicia que prevalecen en nuestra sociedad. Para introducirnos en este tema tan importante, partiremos de la reflexión sobre un caso de nuestra historia reciente que conmocionó a todo el país y que nos dolerá para siempre. Estamos hablando del incendio de la guardería ABC en Hermosillo, Sonora, aquel terrible 5 de junio del 2009. ¿Qué nos enseñó ese caso sobre nuestro sistema de justicia y los mecanismos para acceder a ella? Estamos con ustedes juntando las reflexiones en Historia para quién. Les saludamos la historiadora Tamara Aranda, yo soy Natalia Luna y nuestra querida invitada, la doctora Zulema Trejo Contreras, con quien estaremos conversando en este espacio del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Tamara, qué gusto, qué honor poder volver a compartir este espacio hoy con un tema pues muy doloroso, complicado, pero necesario de conversar. Sin duda alguna, Natalia, mucho gusto otra vez y gracias a toda la audiencia que nos escucha el día de hoy. Gracias también a la doctora Zulema Trejo por conectarse y por acompañarnos. Sin duda alguna va a ser muy importante su participación, no solo porque es una historiadora que ha abordado el tema de la justicia y además de la historia política del estado de Sonora, sino porque es hermosillense, conoce este caso y bueno, no sé si naciste en Hermosillo, Zulema, pero allí vives y bueno, conoces este caso también desde muy cerca y bueno, creo que también es muy importante, ¿no? Que nos puedas compartir cuál fue esa experiencia de las y los hermosillenses, cómo se ha vivido, cuál es esa memoria que persiste actualmente en la ciudad, en el estado y bueno, además eres una persona sumamente sensible a las causas sociales que nos rodean y sobre todo que se viven en el estado de Sonora. Entonces, muchísimas gracias, Zulema. Desde acá toda la admiración, todo el cariño y el respeto hacia ti como persona y como profesional, como historiadora. Hola, muchas gracias Natalia, muchas gracias Tamara. Es un gusto para mí estar con ustedes, compartir este tema, un tema muy sensible, muy polémico también, verlo desde una perspectiva histórica, desde la perspectiva de la justicia. Debo de confesarles que primero me asustó, me dio miedo, dije, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a decir de un tema tan sensible y que a mí me toca de cerca? Porque efectivamente yo no nací en Hermosillo, pero tengo mucho más de la mitad de mi vida aquí. Y justamente el día del incendio en la guardería ABC, yo estaba saliendo de mi casa y se veía una columna de humo negro, muy feo. El incendio fue al sur, yo estaba hacia el norte y se veía clarísimo, clarísimo, clarísimo se veía. Y recuerdo que y estaba saliendo de mi casa, estaba despidiendo a una persona y comentamos qué estará pasando. Esa fue una reacción de sorpresa y lo siguiente fue seguramente nada bueno, porque vimos que el incendio debía de haber sido muy grande para que se apreciara hasta donde nosotros estábamos y que se apreciara claramente el humo. Y no era una columnita de humo, era una columna fuerte de humo, negro, negro totalmente. Posteriormente, andada esa tarde, me manda un mensaje una gran amiga, seguramente ustedes la conocen, la recuerdan, Raquel Padilla, y me dice, se incendió una guardería. ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Cuándo? ¿A qué horas? Y ya me dice, dije yo, es la columna de humo que vi.
Ese fue mi primer contacto con esta tragedia. De ahí, si tú me preguntas qué siguió, no sé, porque todo fue tan rápido. Fue de estar viendo qué pasó, qué hace la gente, a dónde vamos, y era sobre todo eso. Mensajes en el celular, preguntándonos unas a otras, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Hacia dónde vamos? ¿A quién ayudamos? ¿Cómo ayudamos? Y hubo muchas reacciones, mucha gente concurrió automáticamente, digamos, hacia la Plaza Zaragoza, otra gente fue hacia el museo en la universidad y otra gente fue hacia el CUM porque hubo una misa inmediatamente y ahí empezó a moverse todo, moverse de manera tan rápida que yo todavía pienso en eso y ahora estaba tratando de recordar más. Bueno, y después de eso, ¿qué pasó al otro día? Realmente no lo sé, ¿no? Yo tuve que ir a la Ciudad de México unos días después y en la Ciudad de México había conmoción también. Al evento al que yo fui, todo el mundo me decía, oye, tú eres de Sonora, ¿verdad? Vienes de Sonora, ¿qué pasó? ¿Qué hay? Era horrible la situación, ¿no? Todo el mundo quería saber, preguntar qué, cómo, quiénes eran, qué había pasado, si habían sobrevivido o no, si era cierto esto, si era cierto lo otro. Alrededor de un mes, 2 meses después, me tocó ir a un evento en San Luis Potosí y ahí ya nuestra querida y recordada Raquel Padilla, ella mujer de acción, ustedes saben, ella no se quedaba a ver qué hacemos, ella ya llevaba una carta en la cual solicitaba justicia para los padres de la guardería ABC y para los niños. Y nos dijo, quiero que me ayuden a recolectar firmas. Eso fue lo que hicimos allá. Más que estar en el evento, nosotros oyendo las ponencias, fuimos, leímos las de nosotros y fuimos y nos paramos en las puertas de las salas. Oyes, por favor, ¿me puedes firmar esta carta para...? Oyes, por favor, ¿me puedes firmar esta carta? No, había gente que nos decía que no, ¿no? Obviamente. Había gente que nos decía, sí, cómo no, a ver, ¿dónde firmo? ¿Qué otra cosa puedo hacer? A ver, díganme, contacten, etcétera. Gente muy, muy solidaria y gente para nada solidaria, ¿no? Entonces, ahí en ese lugar, y lo quiero decir porque lo agradezco mucho, en el Colegio de San Luis, cuando nos vieron que andábamos ahí molestando gente por la firma, nos dijeron, oigan, les podemos poner una mesita con una silla en esta parte por donde pasan todos para que pidan la firma. El último día, en la mañana del evento, ahí estuvimos recogiendo firmas. Se recogieron muchas firmas en ese evento. Esa ha sido así como mi participación más cercana al caso de la guardería ABC. Fui a la primera marcha. Para mí, a lo mejor suena cursi, ridículo, para mí fue demasiado. Quizás soy demasiado sensible, lloré todo el camino, lloré todo el evento y me sentí muy mal. Me tuvieron que regresar a casa de nuevo, ¿no? Entonces, a partir de ahí dije, bueno, cada quien lucha desde sus trincheras, lo mío no es marchar y me puse el propósito desde ese momento y lo hago cada vez que puedo, escribir acerca de este evento, escribir en el periódico para recordarlo. Esta es mi lucha, eso es lo que yo puedo hacer y eso es lo que hago, ¿no? Está difícil hablar sobre esto, nunca lo había hecho, siempre había escrito. Les agradezco mucho, chicas, que me hayan invitado y me hayan ayudado a seguir la lucha desde acá, desde algo que puedo hacer. Eso es lo que les puedo comentar yo de ese evento. Al día siguiente estábamos tan conmocionados todos que realmente no sabemos, había rumores que si el gobernador había ido a ver a los padres, que si no había ido, que si había mandado a tal gente, que si, no lo sé. Yo a los días tuve que ir a la Ciudad de México, estuve allá varios días y ya cuando llegué aquí, pues el drama seguía. Y pues eso es todo, ¿no? Lo que yo les puedo comentar. Ay, Zulema, muchísimas gracias por compartirnos tu experiencia, también compartirnos cuál fue la organización en Hermosillo del equipo de historiadoras, de antropólogas. Ustedes constantemente están en distintas luchas. Sin duda, Raquel fue una figura muy importante, ¿no? Cabeza de muchos movimientos,
pero creo que es algo muy importante también esta labor que ustedes hacen como académicas del INA Sonora, del Colegio de Sonora. Ustedes son un ejemplo de cómo la labor de las historiadoras, de los historiadores, no solamente es el rescate de los temas, de los grandes temas, ¿no?, históricos, sino también la preservación de la memoria. Y este ejercicio que tú haces de escribir año con año y ahora de recobrarlo, pues bueno, eso es algo que también hacemos desde la historia y que es una trinchera que nos toca y que asumimos y que compartirlo es sumamente importante, ¿no? Forma parte de nuestro deber social y muchas gracias por compartirnos también desde la sensibilidad personal cómo lo viviste. Sí, Tamara, fue un momento triste, no sé. Yo creo que no hay palabras para describirlo, ¿no? Más allá de la tristeza, no sé qué otra palabra se pueda usar. Y bueno, pensar en que el honor es nuestro, su lema también, Tamara, de que tú puedas estar acá compartiendo no solamente esta participación directa, sino también las reflexiones que surgen a partir de ello. Es decir, la impartición de justicia, Tamara, Zulema, ha sido uno de los temas que más han preocupado a las distintas sociedades de la historia. Y este caso en particular, el caso de la guardería ABC, ocurrido el 5 de junio del 2009 en Hermosillo, Sonora, nos presenta también pues una trama y una cadena de negligencias, corrupciones, fallas estructurales en la prestación de servicios públicos, particularmente en el sistema de guarderías subrogadas del Instituto Mexicano del Seguro Social, en fin. Y Tamara, Zulema nos decía, este es un tema polémico y este es un tema que duele mucho. ¿Por qué estas dos palabras están unidas en esta misma tragedia? Porque la investigación de origen pues estuvo llena de arbitrariedades. Hay muchas versiones encontradas. El caso ha tenido también injerencia de muchos otros grupos políticos. Se ha utilizado también para fines que no responden a las necesidades de las familias. Entonces, casi 15 años de este hecho, pues aún no tenemos justicia, ¿no? Aún las familias no han tenido la justicia que merecen. Si bien en el 2020 ya existió un decreto presidencial en el que se les otorgaban ya muchos derechos a las víctimas, sobre todo a las familias, ¿no?, como una pensión de por vida, pues lo cierto es que muchos responsables siguen libres. Fue muy, muy duro también para la ciudadanía y para el Estado, sobre todo para las personas que resultaron víctimas de esta terrible tragedia, que al año de que esto ocurrió, los socios de la guardería pues fueron liberados bajo fianza. Entonces estamos en uno de los casos más graves de nuestra historia, no solo historia reciente, yo creo que de toda nuestra historia como mexicanas y mexicanos, de impunidad. Y en ese sentido, al haber impunidad después de todos estos años, pues es un caso que toca directamente a la justicia y que también nos permite ver cómo es que, si bien la justicia intenta, o sea, pensándolo en perspectiva histórica, pues la justicia lo que intenta es mantener este orden, no es garantizar el cumplimiento de la ley, de las normas que regulan a la sociedad, el comportamiento social, que garantizan derechos para todas y todos, y que un principio de la ley o de la legalidad es que las leyes no perjudiquen a otros grupos sociales, sino que por el contrario beneficien a todos los integrantes de la sociedad. Pues lo cierto es que en la impartición de justicia lo que vemos es que el poder es lo que determina la justicia. O sea, la ley puede existir, pero al final de cuentas, quien ostenta el poder también es quien tiene más facilidades al momento de acceder a la justicia. Y en este caso, pues es terrible porque en otros ejemplos de terribles tragedias o de casos muy mediáticos en nuestro país, en nuestra historia reciente y pasada, vemos que se encuentran motivos para revictimizar a las víctimas. Vaya. Siempre hay algún pretexto para que la justicia, si no se cumple, se pueda de algún punto justificar por qué no se cumplió, o existe alguna trampa, ¿no?, del sistema, o se justifica, se revictimiza, etcétera. Pero en el caso de ABC, donde las víctimas son niñas, son niños, son padres, madres, no solamente los 49 niños que murieron en esa tragedia, sino todos los cientos de personas, o sea, las decenas de personas que quedaron no solamente con daños físicos, sino también con secuelas emocionales, las mismas trabajadoras de la guardería, todo el personal, ¿no? La misma comunidad de Hermosillo, ¿no? Bueno, en este caso son el sector más vulnerable de la población.
Las niñas y los niños son los más vulnerables. Aquí no hay ningún pretexto, pues. Y aún así, estando en este sector tan vulnerable de la población, aún no cabiendo duda de la inocencia, no hay justicia. Y aquí lo que vemos es todo un marco institucional que lo ha permitido. Existen las leyes. Ahora tenemos la ley 5 de junio. Y aún así, que es una ley que surge como consecuencia de ABC, fue una lucha de los padres y las madres de ABC para que hubiera una regulación para estas guarderías, sobre todo las guarderías subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y aún con esto sigue habiendo instalaciones que no están reguladas, que no cumplen con las normas de protección civil. Y esto es terrible porque además es un doble fallo del Estado. El Seguro Social, o sea, está ahí para protegernos. Es un derecho el acceder a estancias infantiles, a guarderías. Es un derecho de las personas trabajadoras. Son niñas y niños, hijos de familias trabajadoras que están aportando a la sociedad y que están ejerciendo su derecho además de maternar, de trabajar. Y esto lo que cumple es ese respaldo del Estado, es un deber del Estado que no se cumple. Y ahora tampoco se cumple el acceso a la justicia cuando el Estado falló en primer lugar. Estamos platicando hoy en Historia para Quién sobre acceso a la justicia, en particular este caso tan doloroso que ha marcado a toda la sociedad mexicana, que es el caso de la guardería ABC, y hemos preparado una cápsula de contexto, así es que se las compartimos en este momento. Iban a dar las 3 de la tarde y en Hermosillo el sol del verano calaba con fuerza. Aquel 5 de junio de 2009, no había razones para suponer que el fin de semana que se aproximaba sería diferente, hasta que una columna de humo se elevó sobre la ciudad. Era el anuncio de una tragedia que marcaría la historia de cientos de familias de Sonora y del país para siempre. El fuego comenzó en una bodega de la Secretaría de Hacienda contigua a la guardería ABC, pero rápidamente alcanzó a la estancia infantil. Al percatarse de ello, vecinos, paramédicos, bomberos, policías y voluntarios acudieron para brindar socorro, pero se encontraron con instalaciones diseñadas para fines que no contemplaban el cuidado de niñas y niños. Aquella tarde, Hermosillo vivió el terror más grande del que se tenga registro. Las ambulancias dejaron de ser suficientes para trasladar a los menores y los policías comenzaron a usar las patrullas. Todo era caos. Pero el caos no acabó allí, sino que continuó con el desarrollo de las investigaciones que deslindaron a quienes se apuntaba como responsables, los dueños y una serie de altos funcionarios. La guardería ABC funcionaba bajo el sistema de subrogación del esquema vecinal del Instituto Mexicano del Seguro Social, con el cual se buscaba reducir costos para el Estado gracias a la participación de entes privados, convirtiendo el cuidado de las infancias en un negocio que, en el caso ABC, cobró la vida de 49 niñas y niños y dejó decenas de víctimas entre heridos y familias. Desde que se otorgó el permiso para su apertura en 2001, se sabía que la guardería no contaba con las medidas de seguridad necesarias. En inspecciones posteriores esto se reiteró y, sin embargo, la estancia continuó operando. Concluyo que en el caso del sistema de guarderías del Seguro Social no hay, en este sentido conductual, ningún desorden. Ninguna prueba demuestra que alguna de las guarderías preste un mal servicio. Lo cual llevó a las familias víctimas a impulsar la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil, conocida como Ley 5 de Junio, sobre seguridad y protección en estancias infantiles. ¡5 de junio! ¡5 de junio! A 16 años de la tragedia, las voces de las víctimas siguen clamando justicia plena
y exigiendo garantías de no repetición. Cuando uno realiza una encuesta, en lo que menos cree la gente son en las instituciones que tienen que ver con justicia y en quienes diseñan las leyes y en quienes aplican las leyes. Y mientras tanto, la memoria y el profundo amor siguen moviendo esta lucha. Justicia, que el verdadero culpable de la muerte de nuestros hijos esté pagando una condena. ¿Historia para quién? El sentido actual de la historia. Estamos de regreso en Historia para quién, el sentido actual de la historia. En esta ocasión contamos con la presencia de la doctora Zulema Trejo Contreras. Ella es investigadora del Colegio de Sonora, con quien nos encontramos hablando sobre el acceso a la justicia en México. Antes de escuchar la cápsula, Zulema, también en la participación de Tamara, escuchaba cómo nos decía, no hay justicia y además las dinámicas que generaron realmente la posibilidad de acceder hacia algunos avances, pues fue por los propios padres y ciudadanía que se movilizó y que formaron parte del movimiento que ha ido luchando por las justicias y aquellas reformas en un sistema de cuidado infantil. ¿Cómo se ha vivido esto también desde una perspectiva histórica? ¿Qué nos puedes decir, por ejemplo, sobre las formas en las que se tejen las estructuras institucionales en la entidad y después cómo eso impacta en el proceso, en el acceso a la justicia para las poblaciones más vulnerables, en este caso de las infancias, y que tú has estudiado tanto? Ahorita escuchando a Tamara veo efectivamente, ¿no? Una cosa es la ley, la norma, y otra cómo la aplican o si la aplican, en todo caso. Pero también hay otra cosa aquí que tiene que ver con la justicia y la percepción de la justicia, ¿no? Y creo yo que en el caso ABC lo que ha prevalecido más es que todos percibimos que no se aplicó la justicia. Esa es la percepción que tenemos todos, ¿no? Y tenemos esa percepción porque nosotros queremos ver castigados a las personas que estaban al frente, no a las personas que estaban trabajando en la guardería, las personas que eran los dueños, las personas que permitieron que esta guardería trabajara sin las mínimas condiciones de seguridad, y eso no se ha hecho. Ahora, desgraciadamente, en la ley te puede permitir encontrar vericuetos, caminos, cuestiones técnicas, etcétera, para decir, bueno, pero es que ellos no tenían la culpa, ¿no? Nosotros hicimos justicia y castigamos lo voy a decir así, muy coloquialmente, castigamos al que estaba fumando porque fue el que inició el incendio, ¿no? Por decir algo. Pero el dueño de la guardería no sabía que él estaba fumando a un lado. Entonces, hay cuestiones, vericuetos que no permiten, como los mismos padres dicen, esta plena aplicación de la justicia. Entonces, lo que nosotros estamos pidiendo y se pide cada año y a lo largo del año cada vez que se puede es esta noción de justicia plena. O sea, queremos justicia plena, no justicia a pedazos, no justicia a retazos, no una ley por aquí para cubrir esto, no una ley por acá para cubrir esto otro, que se aplique la justicia plena de este caso. Y eso es lo que no se ha logrado en ABC. Ahora, hay otra cuestión, viendo esto en perspectiva histórica, que lo estaba pensando y me vino más a la cabeza al escuchar a Tamara, es el hecho de cómo concebimos la justicia y cómo está concebida la justicia desde una perspectiva jurídica. Muchas veces no coincide lo que nosotros percibimos como justicia a lo que los juristas perciben como justicia. Entonces, no es este el caso, pero me voy a ir muy atrás, me voy a ir hacia siglos coloniales, cuando la justicia no era justa, pero era justicia. Porque ahí no era que tú le hicieras justicia a la persona que se robaba, que cazaba en los terrenos del rey porque tenía hambre. Ahí la justicia era que lo castigaran, porque no importaba que estuviera hambre, estaba robando en un lugar que no le correspondía, donde estaba prohibido cazar. Entonces, la justicia no era justa, pero era justicia. Y en ese momento, como se puede comprender, se le daba a cada quien lo que merecía. Si esta persona sabía que no tenía que cazar ahí,
no tenía que casar allí aunque se estuviera muriendo de hambre. Entonces, los juristas lo que hacían es decir, que ese es terreno del rey y que el único que puede casar ahí es el rey y sus invitados. Y a este ni es el rey ni lo invitaron. Cometió un delito. Hay que castigarlo. Ahora, desde nuestra percepción actual, ¿eso es justicia? No. En la percepción aquella, ¿eso era justicia? Sí, porque cometió un delito y lo tenía que pagar. Entonces, esto solamente lo digo en comparación para ver cómo percibimos nosotros la justicia y por qué seguimos pidiendo una justicia plena, ¿sí? Y quizás esa justicia plena, eso que queremos, entra también en terrenos de ética y moral. Queremos oír que nos digan los dueños, reconozco que yo tenía descuidada la guardería, sabía que no funcionaban los extintores, que no había alarmas contra incendio. Entonces, de eso se trató también en los famosos tribunales que hubo del pueblo, ¿no? No sé si se acordarán ustedes de estos juicios morales, que hubo uno en la Ciudad de México, después hubo 2 acá en Hermosillo, donde se emitieron fallos en contra de los dueños y algunos funcionarios de ABC, pero eran fallos simbólicos, fallos morales y éticos, ¿sí? Entonces, muchas veces esta cuestión de cuando nosotros queremos decir justicia plena, al menos en mi caso yo lo entiendo y lo percibo como quiero que se hagan responsables de lo que hicieron. No quiero que me digan si el contrato que firmaron no decía que ustedes tenían que tener alarmas contra incendios. Quiero que me digan que ustedes sabían como personas que en un lugar donde hay niños y donde se maneja fuego tenía que haber esas alarmas y no las pusieron. Sí, Zulema, me haces pensar también en otro punto. O sea, tu ejemplo colonial me lleva al siglo XIX, a las independencias, a los procesos de implementación del liberalismo, que es algo que también tú has estudiado muchísimo. Y es que teóricamente, o sea, lo que nos dijeron los ilustrados, los franceses del siglo XVIII, es que la ley debía estar al servicio del pueblo, ¿no? Cuando cambiamos de ese antiguo régimen al nuevo sistema liberal, la promesa de la ley era, esto ya no va a existir, o sea, la justicia realmente va a ser justa. Y en Los Miserables está la crítica justamente, ¿no? Al robo del pan por hambre, sí. Y se prometió esto, ¿no? Con los estados modernos. Pero los estados modernos, al crear la ley, al dividir el poder en 3 poderes, ejecutivo, legislativo, judicial, al repartir estas responsabilidades, y es algo que en México tenemos 200 años de experiencia, ya viviendo como un estado moderno, pues seguimos viendo aún estas deficiencias y estas discrepancias entre lo que se entiende como justicia en el ámbito, como bien decías, jurídico propiamente, dentro del marco que hacen los juristas, las y los abogados, y lo que se percibe socialmente. De ahí que, por ejemplo, en el siglo XX haya habido tantos casos y tan frecuentes de linchamientos. Hay una percepción de no cumplimiento de la justicia y entonces la ciudadanía toma la justicia por propia mano. En este caso, estos juicios del pueblo con ABC son un caso o un ejemplo simbólico de esto, ¿no? Hay una percepción de que no hay acceso a la justicia para este caso y entonces la ciudadanía toma también una acción que en este caso es hacer un juicio simbólico hacia acciones morales, éticas, ¿no? Y se emite además esta determinación donde está muy claro qué es lo que pide la ciudadanía. Exacto. Yo les quiero proponer que podamos dar un respiro musical y podamos volver también, Zulema, a platicar sobre el uso social que tiene la justicia y qué significa realmente que en el caso de la guardería ABC se alcance la justicia plena. Vamos a escuchar la canción Renacer de Masta Cuba en colaboración con Maribé y Bad Panda, que esta es una pieza de rap feminista que explora el proceso de transformación personal y colectiva que es a través del dolor, a través de la resistencia. Es una rola del 2019 y esta canción forma parte del repertorio de Masta Cuba, de una artista que además es reconocida por su activismo y un compromiso con la justicia social y los derechos de las mujeres.
si eso quieres. Está bien no levantarte en la mañana. Está bien que sangre la herida. Está bien llorar si lo necesitas. Está bien buscarte cuando estás perdida. Está bien que existas. Eventualmente todo se conecta. La verdad libera, pero primero incomoda. Extraño ser la niña que volaba esos cometas. Rapear lleva sentido, no solo es abrir la boca. Cuando dejas que los miedos te gobiernen. Cuando el ego inyectado son plantillas del Estado. Cuando la dominación va atrapando al corazón. Frustraciones sin sentido, sin razón. Yo experimento el mundo un poco más intenso. Para ser libre comencé por ser honesta. Consciente que mi entorno es un reflejo de mi adentro. No apagaré mi luz aunque camine donde apesta. Cuando dejas que tu mente ya no sea el puente que te lleve al presente y te libere plenamente, sintiéndote consciente, así es como se ama, transformando la palabra que te llevará a la calma. Si no escribo, tal vez no sobrevivo. A veces diosa, otras cadáver y pulso. Lo material debe ser solo el camino. Aunque todo se nuble, seguiré uniendo los puntos. Estado positivo, libertades y sonrisas, nena. Renacer de las cenizas. Como ave fénix, sintiéndote plena, nena. Again, renacer de las cenizas. No tengo el alma opaco es este mundo. A donde yo me mueva y estará mi hogar. Nos están matando y ese es el asunto. Me encuentro en pleno desencuentro espiritual. Siente la brisa donde el cosmos se desliza. Es una oleada de energía femenina. Si las ancestras te acompañan a la cima, toda esa claridad será tu guía. Está bien dejar lo que hoy te hiere. Está bien dormir cuando estás cansada. Está bien pedir ayuda si eso quieres. Está bien no levantarte en la mañana. Está bien que sangre la herida. Está bien llorar si lo necesitas. Está bien buscarte cuando estás perdida. Está bien que existas. Si tienes una historia que compartirnos o te gustaría que abordemos alguna en especial, graba un audio y envíalo vía WhatsApp. Lo recibimos en el 5512-332915. Queremos escucharte. Queremos escucharte. Escuchamos Renacer de Masta Cuba, este nombre artístico de Fabiola Ledesma Villaseñor. Ella es una rapera, activista feminista y educadora de hip hop mexicana que nació por allá del 7 de febrero de 1988 en Cuautitlán Izcalli, en el Estado de México, y ha utilizado el rap como una herramienta para visibilizar la realidad de las mujeres en México, pues abordando temas como la violencia de género, el feminicidio y la desigualdad social. Escuchando esta canción, pensaba en cómo luchar también cansa, luchar también tiene toda una trayectoria que pues no ofrece descanso a las personas que están en busca de justicia. El día de hoy estamos platicando con la doctora Zulema Trejo Contreras y también, por supuesto, con la historiadora Tamara Aranda. Y Zulema, me quedé pensando y yo les preguntaba hace unos momentos, que podamos hablar sobre el uso social de la justicia versus el uso institucional de la justicia, en particular en este caso de la guardería ABC, que ocurrió el 5 de junio del año 2009. En esto que preguntas entra mucho esta cuestión que estaba comentando hace rato, que es la percepción de la justicia, ¿no? Y la percepción de la injusticia. Y viene el uso social de la justicia, pero de lo que tú percibes que es justicia. Y entonces por eso vienen estas cuestiones de los linchamientos, ¿no? Que hay. Yo escuché por ahí, le quitaste la vida, ahora vas a pagar con la tuya, ¿no?
Viene también esta cuestión de los tribunales del pueblo, que son simbólicos ciertamente, pero también son un lugar de catarsis. Son un lugar en el que te ayuda a ver que tu percepción de lo que debe ser justicia es real, que no está en tu imaginación nada más. Bueno, toma diferentes causas, ¿no? Las marchas siguen siendo una apropiación de la justicia, no solo en el caso de ABC, en todos los casos en los que se utiliza la marcha, se utilizan los plantones, ahora las redes sociales que son como convocantes. Está también, solemos creer muchos que la televisión es únicamente para divertirse, pero últimamente ha habido muchas series de denuncia, principalmente sobre feminicidios y jóvenes, y cómo los jóvenes se enfrentan a la violencia, ¿no? Primero me llamó la atención, y lo voy a poner aquí porque creo que ilustra muy bien la forma como se percibe la justicia, y dices tú, bueno, pues acaba siendo una injusticia también, ¿no? Depende. Hay una serie que se llama Somos una ola, y trata de un grupo de jóvenes que están luchando contra el racismo en Alemania. Y lo empiezan a hacer y el movimiento se extiende a todo el mundo, ¿no? Entonces a mí me llamó mucho la atención y comenté en una clase esto con mis estudiantes jóvenes, ¿no? Les digo, yo les daba una clase sobre identidad, historia de identidad, y les dije, a ver, está esto así, trata así, así, así. Díganme ustedes cómo se identifican, conforma es tu identidad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces me decían, es que no nos dejan, profe, tengan en cuenta que no hay otra forma en la que nosotros podamos protestar y en la que nosotros realmente nos podamos hacer oír, porque podemos hacer una marcha, pero nos van a oír los que están aquí en el palacio, y acá nos oye todo el mundo, ¿no? Entonces, como la percepción que estás teniendo la sociedad, y voy a hablar los jóvenes, ¿no? Los jóvenes como ustedes, ya no quieren que los oigan las autoridades locales, o sea, quieren tener voz a nivel internacional, o sea, quieren que lo que ellos están diciendo se oiga en todas partes. Ya no nada más se están conformando con las marchas, ¿no? Entonces, cada vez la sociedad se va apropiando más y va exigiendo entrar a este nuevo ámbito de difusión de cómo mi causa tengo que hacer que sea causa de todos, como está el caso de Ayotzinapa, ¿no? Ustedes saben que tampoco se ha llegado a una solución ahí, que no ha habido castigos, etcétera, y estuvieron los tribunales de pueblo, etcétera, ¿no? Entonces, creo que la sociedad está tomando la justicia en sus manos, pero no de acuerdo a los marcos institucionales, sino de acuerdo a lo que percibe como justicia. Tamara, y después damos paso justo a cómo la sociedad lo está percibiendo para el sondeo que realizamos. Sí que es importante este contraste de lo que está establecido en la ley, lo que se promete en el marco legal y lo que realmente se ejecuta. Y aquí me hace pensar en una contradicción muy interesante, y es que para algunas de nosotras, bueno, mi caso, ¿no? Yo no soy reformista, yo creo que la existencia de una ley no garantiza que se ejecute y que las cosas pues mejoren. Sin embargo, sí creo que es muy importante que exista un marco legal, que se creen leyes y que haya regulación a muchísimos cosas, ¿no? Porque esto lo que hace es ampararnos ante una irregularidad, ¿no? Tener a dónde recurrir, tener dónde quejarnos y sobre todo tener a dónde apelar en caso de que haya una violación, o sea, poder fincar responsabilidades, poder decir, poder señalar con el dedo y poder apuntar hacia dónde está el culpable, los culpables, y exigir en ese sentido el cumplimiento de la norma, ¿no? Lo pienso, por ejemplo, en el caso de las personas migrantes en México que transitan por el país y que son víctimas constantes de delitos. Hace 2 años en Ciudad Juárez ocurrió otro incendio también muy terrible, donde murieron muchos hombres migrantes que quedaron atrapados en una estancia provisional del Instituto Nacional de Migración. Y este caso pasó desapercibido en su momento y no ha habido justicia hasta la fecha.
En este caso son vidas que no le interesan al Estado, pero que tampoco ha habido movilización social al respecto, porque son personas extranjeras y bueno, ahí están otros elementos, ¿no? Pero para ese caso existe un marco normativo muy claro. Las personas migrantes en México tienen derechos y uno de esos es el acceso a la justicia. Y allí hubo un incumplimiento perfectamente claro, hay responsables perfectamente identificados, como el comisionado del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, en ese entonces, y también quienes estaban a cargo de la empresa de seguridad que brindaba allí auxilio al Instituto Nacional de Migración en ese instante. O sea, tenemos los nombres, conocemos quiénes son los responsables, sabemos qué pasó, existe un video, hay toda una secuencia de hechos y aún así no ha ocurrido nada. Es decir, no ha habido acceso a la justicia para las víctimas, pero aún así existe la ley y tenemos a dónde recurrir y tenemos dónde señalar. Y eso es otra de las cosas que dan tanta impotencia, ¿no? Que existe el instrumento y que el instrumento no se ejecuta. No se ejecuta. Uh-huh. Y muchas veces estas leyes, como tan comúnmente se dice, se ven muy bien sobre papel, pero vamos a escuchar qué experiencias han tenido algunos de ustedes al tener la necesidad de acceder a algún mecanismo o alguna necesidad de la impartición de justicia. Vamos a escuchar a nuestras audiencias. Las calles hablan. ¿Tú qué dices? ¿Qué es la justicia? Es un valor. Pues cuando algo está como bien repartido. Creo que si hacemos algo malo, pues es razonable que el peso de la justicia caiga sobre nosotros, ¿no? Siempre y cuando pues sí seamos culpables. Pues no aprovecharse del poder que tienes. Que haya un trato equitativo para todos y pues que todos respetemos las leyes que nos rigen como sociedad. Para mí la justicia es más que nada pues sí. Tú eres una persona que sigue las reglas y las normas de la sociedad, que se te aplique pues el trato hacia ti sea justo, que no sobrepasen tus derechos. Pueden ser dos ideas, ¿no? Desde acudir a instituciones que el Estado establece para que imparte esta justicia, o también considero que uno mismo puede ser justo. Por ejemplo, los policías, abogados, juzgados, no sé. Pues son los poderes, ¿no? El poder judicial. Pues a través también de las leyes que hay. Yo tengo un caso particular donde a mi hermano lo inculparon simplemente por señalarlo, sin él haber hecho lo que se dice que hizo. Lo inculparon y lo metieron preso. Entonces para mí eso fue algo que marcó y fue muy injusto. Un caso particular con mi cuñada que se le acusó de un robo de una tarjeta, pero en su caso pues sí se aplicaron las leyes y sí se pudo esclarecer el caso y pues ella salió libre y absuelta de todos los cargos. Pues todos los feminicidios, pues muchas veces se denuncia, pero pues no tienes la certeza de que van a hacer justicia porque dan carpetazos o así. O el hecho más reciente que es lo que encontraron en Jalisco, que igual mataron a la persona que lo encontró, entonces pues mucha justicia no hubo. Tenemos el ejemplo del 2 de octubre, pues el presidente al no querer escándalos o todo eso, pues los mandó silenciar. Ya no tuvieron justicia ni se dijo nada y pues todo se quedó como pues un intento de justicia. Vaya, vienen a mi mente casos como el de Ayotzinapa, ¿no? No hubo justicia para los desaparecidos. En Ciudad Juárez los inmigrantes también, ¿no? Las mujeres también de Ciudad Juárez o simplemente casos más recientes hoy en día con los desaparecidos, ¿no? A un familiar lo apuñalaron y teníamos al delincuente y lo atraparon, pero solo fue por 3 días, no tuvo ningún castigo y por una fianza de pagarse, solo por pagarse un precio la persona no sufrió nada, no dijeron nada, no le hicieron ni una condena, simplemente salió por pagar dinero. Yo creo que un caso también sería el de las feministas, que pues buscan eso, la justicia o la igualdad más que nada. Concretamente nosotros somos de Puebla, tenemos ahí un caso donde precisamente estaba conmemorando el 8M y posteriormente a eso un grupo de chicas las agarraron la policía y hasta la fecha, te estoy hablando del 2022, y no se ha resuelto. Es una tía la cual sufría violencia doméstica por parte de su esposo. Frecuentaba como el ir a poner la denuncia, pero había mucha, por así decirlo, impunidad de que no hacían nada y decían que no pasaba. Llegó en el punto en el que llegó a estar muy, muy golpeada
y fue como por fin pudo pasar, pero ¿bajo qué costo, no? Bajo sufrir este abuso de parte de su entonces esposo. Aquella persona que tenga más dinero puede mandar y decir sobre qué se hace. En México, donde luego las leyes no se siguen al pie de la letra y pues sí, en algunos casos, para algunas personas sí no hay justicia. Creo que la balanza está más en la injusticia que lo justo. Pues ahí están los comentarios de nuestras audiencias. Estamos platicando el día de hoy sobre acceso a justicia aquí en Historia para quién, justo para quién le alcanza esa justicia que está en las reformas, que está en las leyes. En esta reflexión tenemos el honor de contar con la doctora Zulema Trejo Contreras, quien es investigadora del Colegio Sonora, y por supuesto con Tamara Aranda, historiadora también. ¿Qué impresiones y pensamientos te convocan, Zulema? Te puedo decir que no me sorprende, pero al mismo tiempo me sorprende mucho cómo la gente percibe no la justicia, la injusticia. Realmente todos los casos que hablaron aquí hablan de injusticia, de lentitud en la aplicación de la ley y también como cuando tratan de dar una definición de justicia la llevan directamente al terreno de las leyes, ¿no? Legislación. Y la justicia no es, ese es el aparato judicial o la estructura legal, pero no es 100% lo que es la justicia, ¿no? Porque la justicia tiene que ver también con cuestiones éticas, cuestiones morales, cuestiones simbólicas. Me llama la atención que estén hablando en estos casos de experiencias personales, pero también de estos macrocasos, ¿no? Como es las muertas de feminicidios de Ciudad Juárez, los Ayotzinapa, el caso de los migrantes, incluso hasta el 2 de octubre, ¿no? Y esto me lleva a pensar que si tú haces esta misma pregunta, no sé, en Chile, en Argentina, te van a hablar inmediatamente de los genocidios, los desaparecidos, etcétera. Pero hay algo aquí que me llamó mucho la atención y esto es lo que quiero destacar. No hay ninguna mención a los grupos indígenas. Nadie habló de la vulnerabilidad de estos grupos indígenas, que en la historia y en la actualidad siguen siendo sujetos de violencia y de injusticia, y nadie los menciona. Sí, Acteal, por ejemplo, no sale por ahí, entre no sale muchos por otros, ahí, ¿no? Entre muchísimos otros, ¿no? Entonces, todas las represiones de los 70s a los grupos campesinos, las represiones de los 80s, donde hubo muertos, hubo entrada del ejército, de la policía a las comunidades indígenas, y donde fueron masacrados literalmente, ¿no? La historia guarda genocidios que no han sido estudiados, que los historiadores a veces nos negábamos a usar la palabra genocidio. Yo comento, lo he comentado siempre, que nuestros colegas argentinos, nuestros colegas chilenos, por el dolor que ellos sufrieron en las dictaduras, los ha llevado a estudiar los genocidios de los grupos indígenas. Ellos dicen, bueno, a ver, yo les comento una experiencia personal con un historiador argentino. Yo le decía, pero ¿por qué hablas de genocidio indígena? Los indígenas no estuvieron nunca en un genocidio. Y bueno, me dijo a mí, a ver, me dijo, los deportaron en México, sí. Murieron durante la deportación, sí. Abrieron campañas militares contra ellos, sí. ¿Tienes pruebas documental de que querían exterminarlos? En el caso de los yaquis, sí. Y entonces, ¿qué es un genocidio para ti? Y creo que se está empezando a hacer, pero no hemos llegado a la gente todavía. Yo ahí lo dejo, porque la gente no habla de los grupos indígenas como un grupo vulnerable que sufrió y sufre violencia. Con eso cerraría yo. Qué importante, Zulema, que lo menciones, porque precisamente tú como estudiosa del pueblo yaqui, que lo traigas es sumamente importante en el contexto además de otros ejercicios de justicia que se han implementado y que también han sido bastante polémicos, sobre todo al interior de la misma comunidad, como fue el caso de las ceremonias del perdón histórico, ¿no? Y de los actos de perdón que se hicieron hace algunos años. Pero pensando en el caso de los colegas y las colegas de Chile, Argentina, allá se han también hecho algunos aportes teórico-metodológicos, ¿no? Muy interesantes para el rescate de la historia
muy reciente, ¿no? O sea, el tema de historia oral, por ejemplo. O sea, todo el desarrollo metodológico que han tenido estas nuevas generaciones que se han querido acercar a quienes vivieron las dictaduras y que también es un ejercicio del rescate de la memoria que han querido hacer quienes no vivieron ese momento, pero sí han sido afectadas, ¿no? Y yo creo que también es muy importante recordar que estas comunidades pues forman parte y sus experiencias, por lo tanto, forman parte de toda la experiencia de México, ¿no? Y entonces entender que esas experiencias también son nuestras debería llevarnos a también interesarnos por esos temas, ¿no? Creo que es muy importante este ejercicio que se está haciendo, ¿no? De abrirse hacia otros marcos teórico-metodológicos para acercarnos a estos temas y dar ese siguiente paso, que es ya socializarlo y conversar con la ciudadanía, sobre todo cuando vemos a estos grupos, ¿no? Que de repente tienen también rechazo por parte de la misma sociedad. Los yaquis no siempre son bien vistos y mucho menos cuando hacen paros en la carretera internacional, ¿no? Por un tema como la justicia por el agua o por sus desaparecidos. Sí. Y además lo que estás planteando son temas vitales. Entonces, Zulema, tenemos que empezar a cerrar. Sin embargo, nos gustaría que dejaras alguna recomendación de película, libro o algún material que para ti sería importante que nuestras audiencias consulten respecto a lo que hemos platicado el día de hoy. Mira, hay muchísimo. Les recomendaría una película argentina que se llama 1985. Así nada más. Y que es justamente sobre el juicio a los militares, a la junta militar. Y es una película maravillosa. Está esta serie alemana de protesta de los chicos, que es de Somos una ola. Y hay, por último, una película que a mí me impactó muchísimo, que se llama La muerte y la doncella, que está ubicada en el Chile de la postdictadura. Trata el dilema ético de cómo tú puedes perdonar o no a una persona, a un torturador que se arrepiente de haber torturado. Por eso, como nos lo decía Zulema, la justicia plena tiene mucho que ver con otros terrenos como los éticos, morales y simbólicos, que también pueden llegar a ser tan subjetivos. Exacto. No nos resta más que agradecer profundamente nuevamente tu presencia aquí en Historia para Quién. Tamara, gracias por supuesto también por traer este tema que sirva como punto de fuga para este programa, todo el dolor de las familias afectadas y la memoria de las y los niños fallecidos, para que sean un llamado constante a la acción y a la vigilancia ciudadana para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir. Y Zulema nos decía al principio de este programa que tal vez ella era demasiado sensible porque se sentía muy afectada en alguna marcha. Sin embargo, tomó la acción, tomó la pluma y el día de hoy también tomó la voz para muchas otras injusticias, nombrarlas y también seguir convocando a la acción. Entonces, yo esperaría que muchas otras personas seamos así de sensibles, Zulema, para poder ser perceptivos ante cualquier injusticia y actuar desde cualquier campo. Pues a mí no me queda más que darle las gracias por la oportunidad. Muchas gracias a Tamara, muchas gracias Natalia, y que les vaya muy bien con todos sus programas, con esta serie. Hay que llevarle la historia a la gente. Muchísimas gracias. Gracias, Tamara. Muchas gracias. Hasta luego. Participamos en este programa Juan Ramírez, Alma Lilia Martínez, Jimena Salgado, Tamara Aranda, Natalia Luna, en una producción de Mario Ledesma.
Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron ¿Historia para quién? El sentido actual de la historia.